Buena noche, la santa noche, a todo tata, a toda yaya, a todo engueyo, de la regla quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. Hoy vamos a hablar un poco sobre... Perdón, es que mi gato siempre está trepado en mí y bueno, ya se fue. Me escribieron y me comentaron que En, en una publicación, no recuerdo en dónde me dijeron que vieron ese asunto, pero vieron una publicación donde decía que las mujeres no podían ser rayadas en una enganga masculina y viceversa. Los hombres no podían ser rayados en una enganga femenina. Entonces, me pidieron que hablara algo sobre este asunto, ¿no? Y bueno, el tema es muy sencillo, muy sencillo. Los espíritus, primero vamos a empezar por ahí. Los espíritus masculinos y los espíritus femeninos no tienen órganos sexuales ni masculinos ni femeninos, ¿sí? Los espíritus no tienen órganos sexuales, no necesitan un aparato reproductor masculino o femenino, no lo necesitan. Porque ellos ya están en la cúspide de la evolución, ellos no son como nosotros que morimos, volvemos a nacer y volvimos a morir, y volvemos a nacer, a reencarnar hasta alcanzar la elevación que Dios pide como requisito, ¿no? Para que ya te quedes como un espíritu. Y obviamente para que suceda esto, pues tenemos que hacer uso de, de los órganos sexuales reproductores para engendrar vida, para nacer, pues para ser lo que somos, pues, ¿sí? Entonces, Déjenme acomodar aquí el teléfono, ya está. Cuando se dice que hay espíritus masculinos y femeninos, se refiere al carácter, se refiere a la mentalidad del espíritu, se refiere a la energía en sí del espíritu, a la vibración. La vibración es masculina, por ejemplo, para 7 rayos. La vibración de Mamachola es femenina, por ejemplo. En el caso de Timblatierra, que tiene las dos características, que es en ocasiones se presenta como masculino, en ocasiones se presenta como femenino, pues cuando está en su fase masculina vibra en una energía masculina y tiene el carácter masculino. Cuando está en su fase femenina, vibra en la energía femenina y tiene el carácter femenino, materno, etcétera, etcétera. Fuera de eso, ningún espíritu tiene órganos sexuales reproductores, ni masculinos ni femeninos, ¿sí? Eh, Se me está dificultando exponer este tema porque recuerden que soy medio güey, ¿sí? Y estoy tratando de que sea lo más entendible posible, sin entrar en tanto tecnicismos o conceptos metafísicos, filosóficos, religiosos, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es que los espíritus no tienen órganos sexuales masculinos ni femeninos, ¿sí? Es decir, eh, ¿cómo les diré? Un hombre, un ser humano masculino, puede ser rayado delante de una enganga masculina o femenina, sin ningún problema, ¿sí? Porque cuando hablamos de masculino o de femenino en los espíritus nos referimos al carácter.
al tipo de energía que vibra con ellos. Si pudiéramos tener un aparato que captara el aura o la energía que emana de siete rayos, veríamos un ejemplo, a lo mejor la veríamos en los masculinos, la veríamos roja, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor en las deidades femeninas la veríamos, no sé, negra, verde, no sé. Si me explico, tiene que haber una diferencia, pues. Pero no tienen sexualidad, pues no tienen aparato reproductor, ni masculino ni femenino. Eh, esos tabús de la masculinidad, del tema sexual, viene de mentes retorcidas, de gente enferma, de la mente, ¿sí? Eh, hay gente de verdad muy mal de la mente, muy tocados, muy perversos, que te dicen, eh, un hombre no puede hacerle un rompimiento a una mujer. Eso es producto de traumas, de complejos, pero sobre todo de una mente enferma, ¿sí? Porque, ¿qué somos? O sea, somos un saco de piel y adentro que hay huesos, sangre, carne. Y eso es lo que somos. O sea, no somos seres humanos, no somos otra cosa, pues. O sea, y no es algo de lo que debiéramos avergonzarnos. Esos complejos y esos traumas y ese conocimiento y esa perversión viene precisamente de algunas religiones, como las sectas evangélicas, por ejemplo, que siempre los pastores y las pastoras están promoviendo una santidad y todo está relacionado a la sexualidad, ¿sí? O sea, para ellos tú puedes mentir, pero no puedes masturbarte, o no. Para ellos tú puedes robar, pero no puedes tener relaciones fuera del matrimonio, porque es pecado. Entonces estamos hablando de una falsa moral, porque en realidad el ser humano es muy raro el que no es sexualmente hablando activo. El ser humano promedio, el 99% de los seres humanos, salvo las personas frígidas o los impotentes, el 99% de los humanos somos sexualmente activos, ¿sí? Eh, si una persona, una mujer está viendo una película, aunque no sea pornográfica, o un hombre, una mujer o un hombre, vamos, porque son iguales, están viendo una película y no estamos hablando de una película pornográfica, sino estamos hablando de una película donde de repente sale una escena erótica, una escena que subió de tono, ¿no? Una escena romántica que subió de tono, y si es una buena película se cataloga eso como erotismo, ¿sí? O sea, el arte de la sexualidad. Pues el hombre o la mujer se van a excitar, eso es denlo por seguro. La persona promedio, normal, que no es impotente o que no es frígida, se va a excitar y va a tener cierta lubricación, ¿sí? Eso somos nosotros, los seres humanos. Así nos hizo Dios. Entonces, el que te dice, ya sea hombre o mujer, porque también los he visto en las redes sociales, que te dicen, la mujer, la yaya, no puede hacerle un rompimiento a un hombre porque es pecado, es producto de una mente enferma, producto de la contaminación de las sectas evangélicas, de la Iglesia Católica y de otras supuestas religiones, ¿sí? O te dicen, el hombre no puede hacerle un rompimiento a una mujer, porque eso es pecado.
O sea, pero eso vuelvo a lo mismo, es producto de una mente enferma, porque si un tata le va a hacer un rompimiento a una mujer, se lo va a hacer porque lo necesita, porque lo marcó la enganga, ¿sí? Y si se está haciendo en medio de una ceremonia y tiene verdaderos fundamentos, dudo mucho que haya lugar a la lujuria o algún tipo de mal pensamiento. Dudo mucho que haya eso, ¿sí? O al revés, si un buen fundamento le marca a una yaya que tiene que hacerle un rompimiento a un hombre, este, y empieza a hacer la ceremonia, dudo mucho que haya un momento de lujuria o de morbo, ¿sí? Porque estás cumpliendo con un mandato de un espíritu, de una enganga, ¿sí? Todo eso de que el hombre le lo tiene que hacer al hombre y la mujer se lo tiene que hacer a la mujer, es producto de complejos, de traumas y sobre todo de una mente perversa, ¿sí? Porque cuando una persona está bien equilibrado, ¿sí? Cuando sabe lo que somos, este, pues no hay lugar a duda o no hay lugar más bien para andar pensando en pendejadas, ¿sí? Sobre todo si se está haciendo un ritual religioso, supuestamente religioso, que yo he dicho que palo mayombe es brujería, ¿sí? No somos una religión. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, ya voy a empezar a decir las cosas como son, o sea, porque a veces les los pongo como que a pensar y les digo que después voy a decir el asunto, pero ya les voy a empezar a decir lo que es, porque pues si no, nunca vamos a salir adelante, ¿sí? Eh, He visto muchos casos de gente que necesita con urgencia un rompimiento y la persona dice, pues si es un tate el que me lo va a hacer, la mujer dice, por ejemplo, si es un tate el que me lo va a hacer, no doy mi consentimiento, quiero que me lo haga una yaya, ¿sí? Entonces, y ahí qué pasa que esa persona pues se va a quedar ¿cómo te diré? Como, pues con su problema, pues, porque si ese tata no consigue en ese momento una yaya, o no la consigue ni en 2 o 3 días, pues esa persona sí se va a quedar. ¿Y todo por qué? Por una mala enseñanza, por una mala doctrina, por complejos, por traumas y por una mente perversa, ¿sí? Porque tenemos que entender que Palo Monte Mayombe, y sobre todo la regla Quimbisa, no es como te lo han dicho en internet, ¿sí? No hay absolutamente ningún problema que a una mujer se le raye delante de una enganga masculina. No hay absolutamente ningún problema que a un hombre se le raye delante de una enganga femenina. No hay absolutamente ningún problema que un tata le haga un rompimiento a una mujer. No hay absolutamente ningún problema que una yaya le haga un rompimiento a un hombre. En estos últimos, hablando del rayamiento, obviamente, tienes que cerciorarte que el tata sea una persona de prestigio, de respeto, no estoy hablando de un puritano, de un güey que siempre está hablando de bondad no estoy hablando de esas mamadas, estoy hablando de una persona de respeto. Se ve en el trato que te da si esa persona es de respeto, ¿sí? Si el tata te anda escribiendo que, puta, que pues te anda mandando poemas de amor y después te dice que te va a hacer un rompimiento, pues es que quiere otra cosa. Mejor que te diga derecho de qué se trata. Pero si tú sabes que el tata es una persona de respeto, que pertenece a un cabildo de respeto, que tienen gangas, fundamentos bien hechos
ya demostrado que están bien consagrados y te hace un rayamiento, un rompimiento, no tiene por qué haber ningún problema, ¿sí? Tanto si te lo hace una yaya o te lo hace un tata. Entonces, ¿qué otra cosa les quería comentar? El tema de los espíritus incubos y sucubos, que son espíritus sexuales que absorben la energía de otra persona a través de, ellos simulan tener una relación contigo, pero no es que en realidad tengas relación con un espíritu, sino que ellos simulan tener una relación sexual y de esta manera absorben la energía de la persona. Pero bueno, ya he hablado de eso en otros videos. Busquen en mi canal espíritus incubos, espíritus sucubos, y ese es otro asunto. Pero aún así, esos espíritus no tienen órganos genitales ni masculinos ni femeninos. ¿Qué más les iba a comentar sobre este tema? Bueno, ya recordé. Platicando con unos babalaos de Ifá tradicional, de Ifá nigeriano, yo les pregunté, porque si yo siempre estoy investigando, yo siempre estoy pues, tratando de crecer en el conocimiento, entonces yo les pregunté, ¿en Ifá tradicional aceptan homosexuales para, o sea, que se consagren como babalaos? Y me dijeron, no. Le digo, ok, entonces es la misma regla que, o la misma condición que en el IFA afrocubano. O sea, en el IFA afrocubano no permiten, está prohibido iniciar o consagrar como babalao a un homosexual. Y me dicen, sí, es cierto, ok. Y le dije, ¿qué chance tiene un homosexual en Ifá tradicional? Entonces continué con los babalaos tradicionales o nigerianos. Y me dicen, ellos pueden consagrarse en Orisa. Ok, le dije, ¿qué significa consagrarse en Orisa? Dice, pues es la ceremonia como cuando en el Ifá afrocubano se consagran como santeros, ¿sí? Entonces yo, a ver, ok, para entender este asunto, en Ifá afrocubano existen los babalaos, los sacerdotes de Ifá, ¿sí? Y existen los santeros en la regla de 8, es correcto. Entonces, en el tema nigeriano, por parte de Ifá, existen los babalaos consagrados en Ifá y aparte personas que se consagran en Orisa, que se podría decir que es como el nivel del santero de la Ocha. Me dice sí. Y le dije, ok. Y ya ven cómo soy yo, que siempre estoy pensando y digo, y le dije, a ver, un homosexual puede consagrarse como sacerdote de Orisa, porque ellos no dicen Oricha, dicen Orisa. Dice sí. Le dije, el sacerdote de Orisa, ¿con qué orisas puede trabajar? Dice, con todos. Le digo, siendo gay, siendo homosexual, eh, puede trabajar con todos los espíritus, con Sangó o Shango, con Yemayá, con Oshun, con Obatalá, dice, con todos puede trabajar, ok. Le dije, y cuando ustedes consagran un babalao, eh, pues un babalao que cumplió con el requisito, se supone que no es homosexual o que no es mm, pues bisexual o alguna de esas cosas, puede trabajar con cualquier espíritu, me dice, sí. Y entonces yo le dije, pero entonces, ¿cómo está este asunto? El babalao trabaja con todos los orichas. Y el que se consagra en orisa,
puede trabajar con todos los orisas. Dice sí. Entonces, si un gay o un homosexual no puede ser babalao, entonces no debería de consagrarse en orisa tampoco, porque el babalao trabaja con todos los orichas y el que se consagra en orisa también trabaja con todos los orichas. Entonces, ¿por qué como, vamos a hablarle así como de santero, por qué como santero sí puede trabajar con los orichas siendo gay y por qué como babalao no puede trabajar con como los orisas o los orichas siendo gay? Pues ya no me supieron contestar. Le digo, pues son los mismos espíritus. ¿Por qué no lo pueden consagrar como babalao? Y pues al final, como en todos lados, cuando ya no saben qué responder, pues es que así está establecido. Bueno, bueno, desde ahí hubiéramos empezado, ¿no? De que está establecido y no ha habido nadie que se atreva a cambiar esa regla. No ha habido nadie que se atreva a, a promover un cambio, ¿no? O a difundir un cambio. Y se quedaron callados. Entonces yo estoy seguro que si consagran a un gay declarado, a un homosexual declarado, lo consagran como babalao, lo más seguro es que eh, pues sus trabajos caminen, ¿no? Porque en Ifá nigeriano sí pueden consagrarlos en orisa y sus trabajos caminan, entonces ¿cuál es la diferencia? Y muchos, yo conociendo a los humanos, porque soy muy estudioso de la conducta humana, estoy seguro que hay mucho babalao consagrado, tanto en Cuba como en África, o son bisexuales o son homosexuales. Estoy seguro. Obviamente en lo secreto, ¿no? Y por eso los consagraron. Y sus cosas caminan. Es como hablando de Palomayombe, a mí me ha llegado mucha gente rayada que son homosexuales o son lesbianas o son bisexuales o tienen algún asunto ahí sexual, ¿no? Y vienen preocupados y me dicen, oiga, es que escuché un video donde dice que si se raya a un homosexual o un bisexual o una lesbiana, pues se le va a arruinar la vida. Y yo le pregunto, ¿cuántos años tiene que te rayó tu padre? No, pues ya tiene 5 años. Y le digo, ¿y te ha ido mal? Dice, no. Le digo, entonces, ¿cuál es el problema? Pues es que si mi padrino se llega a dar cuenta, me va a maldecir. Bueno, le digo, lo que diga ese pendejo, pues eso ya es otro asunto, ¿no? Aquí lo que importa es que los espíritus ya te aceptaron. O sea, eres gay, eres lesbiana o eres bisexual y te rayaron, tu tata ni cuenta se dio y te va bien, pues entonces no hay ningún problema. Y me dice que, pero ¿qué va a pasar si mi tata se da cuenta? Pues si pues, esos güeyes, esos mayomberos de mente cerrada, lo más seguro es que te corra del cabildo y te eche una maldición. Eso es lo que va a pasar, ¿sí? Pero entonces, bueno, volviendo al tema, eh, las deidades están en un nivel tan superior a nosotros que entienden todas esas imperfecciones o esos, yo le llamo defectos de fábrica, porque ¿cómo es posible que hay un Dios todopoderoso, poderosísimo, que nos hace, que nos crea, y de repente le sale mal el artículo, o sea, le da cuerpo de hombre y alma de mujer? Pues está cabrón, ¿no? O de repente Dios se pone a hacer a una mujer, nace una mujer y cuando crece por dentro tiene un alma de hombre. Entonces, ¿cómo es posible que Dios tuvo ese error? ¿O de qué se trata? Son cosas que a lo mejor nunca vamos a entender, ¿sí? Entonces no podemos estar perdiendo el tiempo en los temas sexuales y en los temas y mucho menos en la sexualidad de los dioses, de las deidades, porque no tienen órganos sexuales masculinos ni femeninos, ¿sí? Bueno,
Creo que este tema da para mucho más, ¿sí? Y bueno, tal vez haga algún otro video como segunda parte de este asunto. Por lo pronto aquí lo vamos a parar y me despido como siempre deseándole que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Enganga.